Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de física. Quien les habla, Marcelo Ortiz Pla, les da la bienvenida y los invita a participar de una clase de electrodinámica. Les pido por favor que ahora sí registren su nombre y apellido y su curso, debido a que al iniciar la grabación desfasada puede ser que algunos no queden registrados en el chat. Bien, dicho esto, les cuento que electrodinámica es el capítulo de la física que se ocupa de estudiar el comportamiento de los electrones en movimiento, de esa corriente eléctrica, que es genérica, de esa definición genérica, que es circulación de electrones en movimiento, pero que, como la física estudia las propiedades que se pueden cuantificar, definimos un parámetro, la intensidad de corriente eléctrica, que es ni más ni menos que dada una sección determinada de una sección de cable o conductor, es decir, la autovía por la cual se pueden desplazar los electrones, tomamos una sección tal como si fuera nos pusiéramos bajo algún costadito de un puente de la autopista y entonces nos dedicáramos a contar durante un cierto lapso de tiempo la cantidad de electrones que pasan. En este caso los autos serían el equivalente. Eso es intensidad de corriente eléctrica. La cantidad de cargas que pasan en una sección dada en un lapso de tiempo determinado. Delta Q sobre delta T. Dicho esto, que es el punto de partida, nos vamos a meter un poquitito en algunos aspectos, algunos conceptos que tenemos que definir. Nosotros ya nos habíamos adelantado y hemos llegado a describir lo que era la ley de Ohm, que era la relación que existía entre la diferencia de potencial y la intensidad de corriente eléctrica, que de alguna manera la habíamos visto reflejada en una de las ecuaciones de los simuladores, que por supuesto, no, este no era, este es otra cosa, se me cerró el otro. Bueno, vamos a los simuladores, al simulador de la ley de Ohm, por supuesto, que es el que no abrí, o en todo caso se cerró, no sé qué fue lo que ocurrió, pero tenía idea que lo tenía por ahí y mi idea no era correcta. Así que vamos a dejar termoeléctrico, fenómenos cuánticos lo vamos a sacar, luz y radiación lo vamos a sacar para facilitar y buscar con más. Mi recomendación es que si tienen la posibilidad, atrévanse y vayan a jugar un poquito con las simulaciones que tenemos acá. Les va a ayudar a entender muchos fenómenos, no solo de física, porque hay simuladores de química, de un montón de temas. Acá tenemos los simuladores de capacidad, acá estaría el de la ley de Ohm, acá tenemos para inducción, ley de Faraday, lamentablemente no nos dan los tiempos, entonces no vamos a poder incursionar en todo lo que serían las corrientes alternas. Pero bueno, la realidad es que los fenómenos son, digamos, el formuleo es análogo, es decir, hay fenómenos que por supuesto son diferentes, pero manejándonos con corrientes continuas, tenemos una buena aproximación de lo que serían circuitos, entonces merece la pena priorizarse. Acá tendríamos nuestro esquema en el que muestra la ley de Ohm, ni más ni menos dice que B es igual a I por R. Ustedes creo que en los talleres la ven como un triángulo, en el que tienen B por un lado y por R abajo, o algo por el estilo. Pero lo concreto de todo esto, lo que me interesa mostrarles es que hay una relación directa entre yo hubiera escrito esta fórmula de otra manera. No hubiera puesto resistencia, yo hubiera puesto R por I. Porque a fin de cuentas, R no es ni más ni menos que la constante de proporcionalidad que hay entre una propiedad, la intensidad de corriente eléctrica, y otra propiedad, la diferencia de potencial. ¿De acuerdo? R es un coeficiente, es un número que describe la proporcionalidad que hay entre la diferencia de potencial y la intensidad de corriente, y de alguna manera está vinculada con el medio material con el que materializamos esa transmisión de la corriente eléctrica, o el dispositivo que ponemos y del cual aprovechamos para valernos de alguna propiedad. Por lo tanto, y además lo que hace es uniformar de alguna manera, unificar las unidades de medida. Entonces, deberíamos darle el mismo tratamiento. Acuérdense que a su vez habíamos estado trabajando con otra simulación que nos permitía mostrar la permitividad y que dependía del material, de la geometría del conductor, o sea, en el caso del conductor era directamente proporcional a la longitud, inversamente proporcional al tamaño de la superficie,
y tenían propiedades específicas de los materiales. Entonces de eso estamos hablando, de esto relacionamos, lo estamos repasando rápidamente. Lo que quería mostrarles es un poquitito, fíjense, si subo el voltaje, sube la intensidad de corriente. Si subo la resistencia, baja la intensidad de corriente. ¿Y qué pasa si no tengo resistencia? Explota todo por el aire, básicamente. ¿De acuerdo? Si no hay una resistencia, básicamente lo que hay es lo que llamamos un cortocircuito, un circuito corto. Entonces, deja de tener sentido el circuito. ¿Por qué? Porque se produce rápidamente ese equilibrio que hace que colapse todo en realidad. ¿Por qué? Porque el flujo de intensidad de corriente es tan alto, y hay una consideración muy importante. Les voy a proponer un desafío. Investiguen de qué se trata la ley de Joule, el efecto Joule. Efecto Joule. El efecto Joule es una consecuencia no deseada del flujo o tránsito de las cargas a lo largo de un conductor. Evidentemente se van a estar dando golpecitos entre ellos y produciendo rozamiento y choques entre los electrones que hacen que se produzca, por el solo hecho de circular los electrones, lo que está ocurriendo es que fluye calor fuera, se produce calentamiento. Por supuesto, en las computadoras es un efecto no deseado. Por eso la importancia, y para que vean la intensidad del tráfico que hay de electrones dentro de los circuitos de las computadoras, especialmente en la memoria RAM de la misma, la importancia que tienen los coolers, los ventiladores que hay para refrigerar el sistema. Y fíjense que las supercomputadoras, se habla de trabajar con superconductores y en Tienen un general líquido. sistemas de refrigeración, claro, con hidrógeno líquido. Las más sofisticadas computadoras trabajan con sistemas de refrigeración a 269 grados bajo cero Celsius. ¿De acuerdo? Casi cerca del cero absoluto, lo más cercano posible al cero absoluto. En esas condiciones tan fantásticas, lo que se logra es lo siguiente. Se logra, y ahí es donde aparece la nanotecnología, la mecatrónica, con un rol fundamental. Logramos que las moléculas estén casi quietas, y entonces con campos electromagnéticos muy manejados y muy finitos, podemos llegar a manipular a nivel molecular las moléculas y hasta generar imágenes y dibujos y firmas con moléculas. Eso para que tengan una idea de la importancia y la relación que hay entre el movimiento de las moléculas y las temperaturas. Por eso la gran revolución, ¿cuál es? Buscar superconductores que no tengamos que estar trabajando con temperaturas tan bajas, es decir, conductores que nos permitan transmitir la energía casi sin pérdida y sin efecto Joule. Si lográramos eso, estamos generando un paso trascendental en la historia de la tecnología, que será muy importante. Pero bueno, lo concreto es que en nuestra vida cotidiana el efecto Joule forma parte de nuestra vida. Y entonces, bueno, hay una regla de oro, que sería esta, la ley de Ohm. A partir de la ley de Ohm estamos en condiciones de comenzar a trabajar y encontrar relaciones entre las diferentes partes de los circuitos. A su vez, las resistencias o resistores pueden conectarse de la misma manera. Acá tendríamos una lamparita por acá dando vueltas, pero podríamos hacer lo siguiente. Podríamos esto cortarlo. Vamos a desconectar por acá. Ahí tengo una lamparita y si poner otra lamparita más. Entonces, no sé si notan, pero esto sería un circuito, digamos, dos lamparitas en serie conectadas. Lo que tendríamos que estudiar sería ver, bueno, cómo se comportan estas dos lamparitas y qué es lo que ocurre. ¿De acuerdo? Entonces acá podríamos empezar a jugar y decir, bueno, vamos a dar un poquito más de potencia. Si subo B, ¿qué pasa? Bueno, sube I más o menos, fíjense las dos botellitas, las lamparitas son las bujías, también se las conoce, no son ni más ni menos que los resistores en los cuales se aprovecha una de las propiedades que es el efecto térmico. Cuando se calienta, genera calor, pero también el calor genera luz. Entonces aprovechamos y estamos utilizando estos recursos de esta manera. Entonces, lo que yo quería mostrarles ahí, bueno, ahí me zafé con vamos a poner un 9 volt por lo menos, un 19 volts, como las compu. 20 volts, ahí está. Ahí tenemos nuestro circuito en 20 volts. Ahí lo que generamos fue un circuito en serie, pero también podríamos tener un circuito en paralelo, ¿no? Podríamos tener resistores en paralelo.
Y bueno, y ahí podríamos tener esto vamos a tirar un poquitito acá, tendríamos un poquito más abajo, algo de este estilo. Y lo que nos quedaría sería, bueno, de alguna manera, estudiar qué es lo que está ocurriendo en este... Lo voy a poner otra más. Pongo en general, me gusta poner lamparitas, no porque sean muy eficientes, sino porque es parte del show. Me encanta, o sea, se puede visualizar, se entiende mucho mejor la idea, pues es algún elemento cotidiano que nos manejamos, por eso me gusta. Entonces acá tendríamos, por ejemplo, un circuito en el cual tenemos varios resistores, algunos conectados en serie, otros conectados en paralelo, y bueno, acá habría que ponerse a estudiar un poquitito qué pasa. Entonces, vamos a poder poner un amperímetro. Vamos a ver si usamos un amperímetro. Este no lo voy a usar porque tengo que meterlo dentro del circuito. Este lo vamos a poner para que realice mediciones. El amperímetro mide intensidad de corriente eléctrica, y el voltímetro mide diferencia de potencial. Por supuesto, fíjense que el amperímetro lo estoy conectando en serie con el circuito. Tengo que conectarlo. En realidad, fíjense que este es más certero en el sentido de que representa lo que hacemos en realidad. Es decir, el flujo de corriente debería pasar por el mismo circuito, meterlo. Sin embargo, bueno, elegí poner este, pero tengan en cuenta que estoy haciendo una conexión en serie. Mientras que en el caso del voltímetro, estoy haciendo una conexión en paralelo, para medir. Bueno, acá tenemos nuestro punto de partida con 20 volts. Fíjense, vamos a estudiar qué pasa con esta lamparita, antes y después. Fíjense que hay una caída de 7.88 volts. Y acá tendríamos que ver cuál es la intensidad de corriente. Con lo cual, noten lo siguiente. Si tengo una intensidad de 1.21 amperes y un voltaje, una diferencia potencial en la lamparita de 7.88, podríamos concluir cuál es la resistencia. Y si pido acá información, mi resistencia es 6,5 ohm y esos tres elementos estarían relacionados. De la misma manera podemos empezar a jugar y ver cuál es el comportamiento en serie. ¿Cómo haríamos? Bueno, la intensidad de corriente en este caso, fíjense que 1.21 seguiría siendo la misma, y noten lo siguiente, si analizamos antes y después de las resistencias, la diferencia de 20 volts, es decir, este circuito es como si estuviera directamente conectado a los extremos de las baterías. Lo mismo estaría ocurriendo por acá, con lo cual, siguiendo esta lógica, podríamos empezar a pensar y hacer un análisis análogo al que estuvimos realizando durante la construcción, esa deducción que tanto rompí los cocos, cuando les proponía analizar los capacitores cuando están en serie y están en paralelo. Bueno, el resumen del análisis es el mismo. No vamos a perder tiempo en hacer el mismo tipo de análisis, pero sí cuento el resultado. En este caso, las resistencias se comportan exactamente al revés que los capacitores. Las resistencias suman algebraicamente su resistencia como si fueran magnitudes escalares. Resistencia 1 más resistencia 2 es resistencia equivalente cuando las resistencias están en serie. Y las inversas de las resistencias, la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias. Entonces, cuando están en paralelo. Entonces, ahí tendríamos nuestro esquema para establecer y trabajar con resistores en serie y en paralelo en las conexiones. Es fantástico esto. Denme un segundo que voy a tomar un sorbito de té. Por ahí tengo un poquito de carraspera, dices, un poquito de reacción alérgica. Así que bueno, veamos. Tenemos el circuito, lo tenemos funcionando, empezamos a estudiar sus propiedades y acá estamos, en medio del río, en el cual vamos a empezar a recorrer un poquitito ahora sí nuestro apunte para no perder de vista la estructura y la formalidad del recorrido temático. Tenemos, por supuesto, y acá es donde estaba haciendo esos ajustes que les contaba, respecto de la resistencia. Me había equivocado, había copiado y pegado y puesto la de los capacitores en lugar de la de los resistores, acabo de descubrirlo, así que calculo que varios años estuvo en este caso puntual la de capacitores y seguramente cada vez que lo diga, bueno, me equivoqué, puse los resistores y me olvidaba de arreglarlos. Hoy he logrado hacerlo a tiempo, así que bueno, eso ha sido una buena noticia y además tuve la posibilidad de trabajar con SMART, que fue lo que me permitió hacerlo muy rápidamente. Porque en general si no teníamos que entrar a la aplicación para escribir fórmulas y no me llevo, la verdad.
no soy muy amigo de esa expresión, no me gusta esa herramienta que tiene Word, entonces siempre la termino esquivando. Bueno, así que vamos a hacer un rápido recorrido de lo que sería, bueno, acá por ejemplo, tendría que hacer algo al respecto. Lo que voy a hacer es achicar un poquitito este dibujo, esto lo voy a ajustar acá porque quiero que, ahí está, ¿ven? Se va a producir un desajuste, no sé por qué motivo, dentro de lo que era mi plan. Y acá vamos a ver qué pasó con centígrada, me falta un acento. Vamos a emitir. Me pone nervioso. Supongo que a todos les debe pasar y eso es el sentido. Cuando tenemos el corrector ortográfico marcando, rápidamente quiero sacarlo, así me quema. Bueno, vamos a tratar de hacer nuestro recorrido. Fíjense acá. 5 por segundo de error. Bueno, como les contábamos, hablamos de electrodinámica, definimos corriente eléctrica, definimos intensidad de corriente eléctrica en la charla, vamos rápido, la representamos con una flechita dentro del circuito con una letra I. Habíamos hablado de fuerza electromotriz, que era todo agente capaz de producir corriente eléctrica durante un tiempo más o menos prolongado, las baterías. Luego habíamos visto cómo las representábamos, habíamos hablado de este concepto que era el nuevo, que era la resistencia eléctrica. Habíamos visto que dependía de su geometría, dependía del material, y que formaba parte de una relación que existía, era la constante de proporcionalidad entre las diferencias de potencial y las intensidades de corriente eléctrica. Y teníamos nuestro primer circuito en el que se veía la ley de Ohm aplicada. Luego, claro, viene un capítulo que es importante, que es el de asociación de circuitos de resistencias. Esto es lo que estábamos charlando. Y acá está analizado la secuencia de un circuito que tiene varias resistencias conectadas en serie. Básicamente lo que vamos a hacer es la analogía rápidamente. O sea, fíjense, si yo tomo más, como hicimos en la simulación, noten que en la simulación yo lo que hice fue tomar la diferencia de potencial en ambos extremos y es la misma que la batería. Con lo cual, directamente las sumas de potenciales se suman. O sea, acá tenemos, fíjense, 7.88 voltaje. Y acá tenemos 12.12. 12.12 más 788 nos dan los 20 volts, con lo cual directamente y experimentalmente pudimos verificar que se cumple esta primera ley, que dice que cuando están conectados en serie, las diferencias de potencial se suman. ¿Cómo las diferencias de potencial se suman? Directamente, porque la diferencia de potencial equivalente es igual a la suma de las diferencias de potencial. ¿Eso por qué es? Porque lo medí, se lo mostré en el simulador. Y entonces aplicamos la ley de Ohm, reemplazamos, y como la intensidad de corriente es la misma, saco factor común, ambos de la igualdad, simplifico y me queda que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias. Fin de la película. Luego las resistencias en paralelo vienen a jugar y acá el partido se pone un poquitito más complicado. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que cuando medimos, fíjense que entre A y B, A y B, A y B en este gráfico, sería lo mismo que teníamos por aquí en nuestro circuito. Esto, acá podríamos ponerle, denme un segundo que vamos a usar la tiza que tenemos por acá. Esto sería A, esto sería A, esto sería B y esto sería B. Entonces, si mido entre ellos A, B, no hay ningún problema. Fíjense que acá, acá tenemos entre A y B, ahí está, 20 volts, acá también tendríamos 20 volts, es exactamente lo mismo, pero ¿qué ocurre? Hay un detalle. Noten la diferencia, acá tenemos 1.21 y acá tenemos 1 ampere. Las intensidades de corriente son diferentes, entonces no voy a poder sacar factor común. Entonces, si las diferencias potenciales son iguales, ahora vamos a jugar por acá, tenemos, en el caso del circuito en paralelo, lo que suma son las intensidades de corriente, en realidad. La intensidad de corriente total, vamos a chequearlo por si acaso. ¿Cómo podemos chequearlo? Miren, acá anotamos 1 ampere, acá anotamos 1.21 ampere y acá tenemos 2.21.
La intensidad de corriente total es igual a la suma de las intensidades de corriente. Y después reemplazamos los potenciales y la resistencia, simplificamos, despejamos porque el potencial era así factor común y nos quedó que son las inversas. Con lo cual, acá tendríamos demostrado nuestras dos expresiones. Que está bastante piola porque de esta manera rápidamente pude mostrárselo con mediciones. Con lo cual, tenemos certificado las conexiones. Y después vienen, por supuesto, el tercer elemento que es clave para el diseño, las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff tienen que ver mucho con el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. El análisis que hizo realmente Kirchhoff es un análisis sencillo, muy simple, que pensó, correctamente por supuesto, y evaluó como la electricidad como si se comportara como un fluido. Es lo que se llama y se denomina la famosa analogía hidrostática. Básicamente dijo, si vienen por un circuito, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar este dibujo y lo voy a ampliar bastante para que se vea un poquito mejor. Si tengo varias corrientes que confluyen, electrones eran como bolitas que vienen circulando, ¿no? Entonces, noten lo siguiente, después vamos a ir al simulador. La intensidad de corriente 1, la intensidad de corriente 2 y la intensidad de corriente 3, si en el nodo, en el punto que se unen los tres cables, no se puede estacionar ningún electrón, quiere decir que todo lo que entra sale. Básicamente es eso lo que nos propone la primera ley de Kirchhoff. Lo que nos dice es que la I1 más I2 más I3 menos I4 tiene que ser igual a 0, porque quiere decir que no se queda ningún electrón en ese punto, ese nodo, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que dice la ley de Kirchhoff. Entonces, en nuestra simulación, lo que nos estaríamos viendo es que estudiemos un punto, veamos. Notemos este detalle que tenemos por acá. A ver, este nodo que tenemos, ahí, tenemos una intensidad de corriente de 221, entonces anotaremos por acá intensidad de corriente 2.21, ¿de acuerdo? Son electrones que ingresan. Fíjense que por acá tenemos electrones que salen. Si ese número representa lo que entra, y acá tendremos 1, tendríamos que escribir, vamos de nuevo por acá, acá tendríamos 1, y por el otro lado sale. Entonces todo lo que entra es igual a todo lo que sale. 1 más, y acá habíamos medido, creo que era 1,21, con lo cual claramente está el 1,21, por acá lo vemos. Entonces tenemos que, agarramos la tiza de nuevo, 1,21, acá estamos verificando la primera ley de Kirchhoff, que dice que dado un nodo, al que le vamos a poner un nombre, A, la intensidad de corriente, en este caso vamos a ponerle I1, esta que sobresale por aquí es I2, y esta I3, porque se habría que poner algún nombre. Lo que se cumple que I1 ingresa, I1 menos, I2 menos, I3, esto es igual a 0, es decir, no se estaciona ningún electrón en el nodo, ¿de acuerdo? Y ahí tendríamos nuestra primera ley de Kirchhoff. Bastante intuitiva, bastante piola en ese sentido. Muy intuitiva, y eso es bueno porque hace que con un poquito de sentido común podamos salir adelante. Y veamos qué pasa con la segunda ley de Kirchhoff. Esta ya es un poquito más picante. Y por supuesto la fórmula que yo les propongo acá no estaría precisamente ayudando. Pero es una expresión muy, muy genérica de lo que sería una malla. Entonces, primero tenemos que definir lo que es una malla, que básicamente es un circuito cerrado. Es decir, un circuito que yo puedo recorrer. Ahora vamos a ir al simulador para tratar de verlo un poquitito. Y nosotros tenemos que plantearnos la posibilidad de tener un sentido de circulación. Entonces, vamos a ver, en nuestro circuito, vamos a ver si tenemos alguna malla. Está medio picante el circuito, en el sentido de que por ahí lo podríamos simplificar, pero noten lo siguiente. Voy a volver a tomar de nuevo, pero vamos a poner a ver, acá está, las tizas un poquito más verdes. Fíjense que esto que tengo por acá no es ni más ni menos que un circuito cerrado. Fíjense que puedo ir y venir como una autopista sin ningún tipo de problema. Noten que esto que tengo acá es otro circuito cerrado, que podría estar recorriendo permanentemente. Y noten que
Esto que tengo por acá podría ser otro circuito R del color. Denme un segundo que vuelvo para atrás. Hice un clic por acá, yo lo quería. Epa. Ahí está. Esto que tengo por acá es otro circuito cerrado. Es decir, que en este esquema, este circuito que yo les propuse, como para empezar a investigar de qué se trata esto de la electrodinámica, nuestro primer modelito en el que mezclamos y pusimos varias situaciones posibles, nos encontramos con un detalle importante. Tenemos tres posibles mallas, una nueva idea, un nuevo concepto. ¿Qué era una malla? Como les contaba, es un pedazo de circuito en el cual, si yo recorro, es decir, vamos a hacer lo siguiente, imagínense la siguiente situación. Yo estoy acá. Si agarro y vengo por este recorrido, vamos por el recorrido, mala mía. Vamos a hacer así. Vamos a agarrar color naranja para circuito naranja, que es lo que tenía que hacer. Ahí está. Estoy en esta posición. Vengo por acá, recorro con el circuito naranja. Esto lo vamos a hacer con cada uno de los circuitos. Doy toda la vuelta. Puedo llegar al mismo lugar, al mismo punto. Entonces, esto es genial. ¿Por qué? Porque yo puedo plantear cosas muy interesantes. Yo puedo decir que la caída de tensión a lo largo del circuito, en este caso, es igual a cero. ¿Por qué? Porque estoy en el mismo lugar. Entonces, el potencial, este se llama A. A antes. A después. Recorrí todo. El potencial en el punto A es siempre el mismo. Entonces, la diferencia de potencial entre A y A, ¿cuánto vale? Cero. Gol de media cancha de Kirchhoff. Porque con ese truco puedo agarrar y evaluar estos pedazos, estas mallas, a ver cómo varían las diferencias de potencial, sabiendo que en la igualdad siempre me va a dar cero porque llegué al mismo punto. El truco de la malla es que es una parte del circuito que está cerrado, con lo cual puedo llegar al mismo punto. Y entonces puedo analizar la diferencia de un punto respecto al mismo punto, que sé que es igual a cero porque no hay diferencia potencial. Y ahí está la gran mirada distinta de Kirchhoff que nos permitió generar, fabricar herramientas matemáticas para poder resolver los sistemas. ¿Por qué? Porque podemos armar sistemas de ecuaciones con estas características, estas propiedades. Vamos a ver qué pasaba con el circuito azul. En el circuito azul, yo me paro en esta posición, que es la posición B, antes, y comienzo, recorro. Fíjense, acá tengo una diferencia potencial. Diferencia potencial de la lamparita 1. Sigo por acá. Diferencia de potencial de la lamparita 2. Sigo por acá. Sigo por acá. Pero fíjense acá. Acá hay un truco importante a tener en cuenta. ¿Cómo fluye la intensidad de corriente eléctrica? En este caso, voy a cambiar de color. Acá tengo una intensidad de corriente que va en este sentido. Esta era, la habíamos llamado I2. Acá teníamos I1, acá teníamos I2, y acá tenemos I3. I3, fíjense que va de esta manera, como van los electrones. I3. Entonces, cuando yo vengo haciendo mi recorrido, acá tenemos, bueno, la diferencia de potencial, dijimos, estoy en el punto A. Baja la tensión, bajé este potencial, ¿y qué pasa? Cuando vuelvo acá, fíjense que hay un detalle que es clave. Las intensidades de corriente eléctrica, los electrones van al revés de cómo voy recorriendo yo el circuito. Entonces, si acá iban en el mismo sentido y venía bajando, acá va subiendo. Con lo cual, yo lo que podría decir acá que tengo, esta sería la lamparita 4, así que tendríamos BL4 y esta sería BL3. ¿Por qué? Porque se me ocurrió llamarla a esta lamparita 3, a esta 4, a esta 2 y a esta 1. Y entonces podría decir que B1 más B2 más B3 más B4 es igual a 0. La caída de tensión total es igual a 0. O sea, di toda la vuelta y me quedé llegar al mismo lugar. ¿Cuál? El lugar es el punto A. Pero ahora digo, pero ojo, hay un detalle. Las diferencias de potencial por Leidón, ¿cómo valían? Valían I por R era igual a B. Si lo reemplazo, ¿qué puedo tener? Voy a tener lo siguiente. Voy a tener, acá ¿qué pasaba? I2. Entonces, vamos a hacer así. Acá vamos a reemplazar I2 por R2 más
y 2 de nuevo, por R1, porque me equivoqué y cambié el orden, me confundí, ¿eh? Este hay 2, puede ser resistencia al revés, pero es lo mismo. Y ahora vamos a ver, al revés tendríamos, y acá tengo un problema. Deme un segundo que voy a tener que usar el borrador, porque se me están terminando los lugares. Esto ahora lo voy a poner un poquitito más arriba, pero bueno, entonces tendríamos acá menos, porque fíjense, en este caso hay 4, ¿cómo funciona? Funciona con el sentido contrario que el de la I. Entonces tiene que ir con signo menos, menos. Ahora vamos con el color rojito para poner la intensidad 3. Intensidad 3 multiplicado por la resistencia 4. Ahí ya, mala mía. Ahí está. Multiplicado por R4. Menos, de nuevo. Y 3 otra vez. Podría haber sacado factor común, la verdad, pero me propuse no hacerlo para no complicarles más la vida. Por R3, ¿a cuánto era igual? A 0. Y entonces acá ya tengo armada una ecuación que ordenándola puedo tener I1, I2, I3 con la ecuación de los nodos. Tengo otra ecuación y con otra de las mallas tengo una tercera ecuación. Tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que por supuesto ustedes ya saben resolver seguramente por el método de igualación, método de sustitución, método de sumas y restas, métodos determinantes o, bueno, este ya se ve en la universidad, así que este lo libero, método de la matriz inversa o otros métodos que hay dando vueltas por ahí. Me tomé el trabajo de enunciarles algunos de los que ustedes pueden estar manejando. Pero la verdad, yo les cuento siempre el de la matriz inversa, pues es el más lindo de todos. ¿Por qué? Porque si bien tiene su complejidad para el cálculo, para la resolución del sistema de ecuaciones, tiene complejidad para el cálculo de la matriz inversa, como es un método numérico iterativo, es automático y lo usamos en todas las computadoras y sale como piña. Entonces es una pavada utilizarlo con soporte. Si tuviéramos que hacerlo a papel y lápiz, no es lo mejor. Pero lo que es lo que me permite resolver sistemas de 100 o 200 ecuaciones con 200 incógnitas. Tengan en cuenta que un pequeño edificio, si lo planteamos como sistema de ecuaciones, básicamente es un sistema de ecuaciones de 100 ecuaciones con 100 incógnitas, como nada, una estructura chiquitita. Ni siquiera un edificio en su totalidad, sino por ahí un pórtico con un poquito de complejidad, llega a tener esas ecuaciones. Con lo cual, bueno, hoy se utilizan sistemas de ecuaciones en forma intensiva y uno de los métodos más eficientes, por lo menos más cómodos, es el uso del método de la matriz inversa. Cosa que ustedes todavía no han visto, pero les cuento para que sepan que existe. Ustedes están trabajando con 2, 3 ecuaciones. Nosotros vamos a trabajar con un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas y nos vamos a valer de un truco de Maxwell, que es el de trabajar con el cambio de variable. Lo que hace es aplicar un cambio de variable que nos permite, de alguna manera, reducir el sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas a un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, lo resuelvo y después asocio las otras intensidades de corriente eléctrica y salgo para adelante. Pero lo concreto de todo esto es que hoy, siendo prácticamente las 10 de la mañana y sin haber tenido que hacer nuestro break, porque ahora el problema que tenemos es que no tenemos break, es que hemos hecho un panorama de las 2 leyes de Kirchhoff, trabajándolo con simuladores. Así que lo que voy a hacer es borrar mi simulación, enunciamos las leyes de Kirchhoff y claro, hay que ponerse a resolver circuitos. Se terminó el misterio. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver este primer circuito. Así que fíjense que lo que hago es copiar los datos. Vamos a nuestra herramienta de trabajo. Acá vamos a escribir resolución de circuitos. En nuestro caso, lo que tendríamos que hacer es hallar las intensidades, estoy escribiendo bien, sí, dades de, bueno, ahí metí mal, intensidades de corriente eléctrica. Acá recuerden que no dispongo eléctrica de un buen corrector ortográfico en esta herramienta, pero bueno. Y entre paréntesis le vamos a poner I mayúscula.
y además vamos a poner un punto I. Ahí está, así. I. En este caso, con nuestras incógnitas serían I1, I2 e I3. Y bueno, y acá estamos en medio del río y hay que plantear las ecuaciones para poder resolverlas. Un detalle importante que nosotros estuvimos analizando y no tuvimos en cuenta para explicar la ley de Kirchhoff. Las fuentes electromotrices, porque tuve la suerte de agarrar una en mi simulación, armé una malla para estudiarla que no tenía ninguna batería. Entonces, el resumen es que todas las intensidades que bajan con los circuitos lo pongo en un lado de la igualdad y del otro lado de la igualdad podemos poner las fuerzas electromotrices, pero básicamente es la misma historia, no cambia para nada. Entonces, primera consideración importante, siempre a tener en cuenta, es cómo se produce la caída de tensión dentro de lo que serían las baterías. Entonces, si nosotros consideramos que sale de positivo la intensidad de corriente y vuelve acá, la diferencia de potencial donde está el signo más es mayor y acá es menor, ¿de acuerdo? Es una consideración a tener en cuenta. Si analizamos nodo A, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, para resolver este problema, decir, bueno, ¿dónde se pueden cumplir las leyes de Kirchhoff? Nodo A. Listo. ¿Qué tenemos? Fíjense que acá en este detalle tendríamos que I2 y punto 2 más I punto 3 menos I punto 1 es igual a 0. Y acá me podrían decir, pero profe, en el otro caso usted lo que hizo fue decir que las intensidades que entraban eran positivas y las que salían negativas. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué motivo? Porque fíjense que si yo multiplico ambos lados de la igualdad por -1, la igualdad no varía y tendría la expresión de esa manera. Con lo cual, puedo elegir la convención que se me dé la gana, realmente. Ahí tendríamos nuestra primera ecuación. Pero estoy planteando mal este problema. Este problema tendríamos que plantearlo siguiendo los protocolos preestablecidos que yo les he propuesto, que era 1, 2, 3, 4, 5, que debo informar qué datos tengo. Entonces vamos a hacer, se me pone un poquito difícil la historia, vamos a hacer qué debo informar. Acá voy a ver si engancho estos dos. Y acá tendríamos nuestros pasos, nuestro procedimiento de resolución de problemas. Siempre la misma estrategia. Entonces, veamos. ¿Qué datos tengo? ¿Qué estrategia voy a llevar? En fin. Datos que tenemos. Upa, un dato importante que se me olvidó pasar. Acá tendríamos, ya había copiado esto, ¿no? Y teníamos los datos, que pensé que había copiado todo. Algo falló. ¿O es otro circuito? Me equivoqué de circuito. Era un circuito de capacitores y nadie me tiró un centro, ¿no? Había escrito, y todo lo que había escrito se me había ido por la borda. ¿Qué debo informar? Esto sería así. I.1 igual. I.2 igual. I.3 igual. Esas son las incógnitas. ¿Qué datos tengo? A ver, vamos por los datos. Las resistencias que tenemos por ahí. Esos datos que están al costadito. Fantástico. Ahí vamos. R.1 igual, y vamos a tratar de verlos, 1 por ohm. Acuérdense la última letra del alfabeto griego, enter, ahí estamos. Mala mía, ahí tengo esto ahí, enter, ponemos R.2 igual, 3 por ohm, R.3 igual, 2 por ohm, R.4, R.4, 4 por ohm,
Y por último, epsilon, que sería la fuente electromotriz, donde tengo la letra griega. Vamos a ver, creo que es esa. Dijimos que es 3 por volt enter. Y ahí tendríamos los datos. Por supuesto, ahora me está molestando esto, así que esto vamos a hacer para que ocupe un poquito menos de espacio. Vamos a ponerlo de esta manera. Y acá el volt, fíjense que hice el lío. Pues se me quedó en la letra B. No me está tomando la letra B como unidad de medida. Voy a ver qué pasó, algo está fallando. Vamos a ver con las unidades de medida. Electricidad, corriente eléctrica, a ver, tenemos amperios. Diferencia de potencial, tendríamos que buscar la palabra potencial, a ver si tenemos por acá. Potencial, acá está, volt. ¿Por qué no la toma? Tres por potencial, volt, voltio. Ahora la tomo. Bueno, algo estaría haciendo mal. Lo concreto, estos son los datos que tengo, las relaciones que tenemos, relaciones útiles. En nuestro caso, ¿cuáles serían? Las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm. Vamos a ponerla por acá. Esta es una de las relaciones que tenemos por acá. Entonces, primera ley de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff, ley de Ohm. Otra que tendríamos sería conexión de resistencias en serie, es la suma de las resistencias, y sumatoria de resistencias en paralelo, la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias. Esas serían todas las relaciones útiles que tendríamos que ir construyendo. Así que yo podría decir que, bueno, esto sería más que nada dentro de lo que sería mi estrategia y resolución, pues esta sería la materialización. Así que vamos a escribir, este es el primero de los problemas, así que vamos a tratar de buscar las relaciones por acá. A ver si tenemos por acá. De las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm. No, voy a escribirlo directamente. Vamos a usar la forma. Relaciones útiles. Primera. 1. Ahí está. Vamos a poner ley de Ohm. La ley de Ohm, que era lo que decía. B es igual a I por R. Listo. Una que tenemos. Vamos a poner un buen tamaño, un 16. Ley de Ohm. Vamos por las leyes de Kirchhoff. No, vamos por las conexiones. Resistencia equivalente en serie. Entonces, serie, espacio, dos puntos, enter. Y ahora vamos. Resistencia, punto, equivalente en serie es igual a R, a la sumatoria. Vamos a usar lenguaje matemático. Seamos sumatoria. Ahí vamos. Bien complejo. Sumatoria de I igual a 1 a N de intensidad punto I. Ahí está. Ese sería el lenguaje matemático para el circuito, que quiere decir algo así como, fíjense, la resistencia que iba, no, R, no I, me equivoqué y nadie me corrigió, ¿no? O no les doy tiempo y me doy cuenta demasiado rápido, o no me llegan a pescar esto, ¿no? Ahí está, esta sería la ecuación número 2. Ahí está, bien. ¿Esto cómo se lee? R1 más, si I va de 3, si N vale 3, es R1 más R2 más R3. Si N es 5, porque hay 5 resistencias, es R1 más R2 más R3 más R4 más R5. Eso es lo que significa. Y luego tendríamos la resistencia en paralelo, que sería algo así como en resistencia equivalente igual a ¿quién? A. Yo sé que la inversa de la resistencia es igual a la suma de las inversas. Así que voy a poner todo elevado a la menos 1. Acuérdense que elevar a la menos 1 es lo mismo que permutar. Entonces,
podríamos decir que esto es la sumatoria de las inversas. Entonces dijimos que esto es la sumatoria. ¿Dónde tengo las sumatorias? Acá están las sumatorias. Entre, de nuevo, I igual 1 a n, bien general, un número n genérico, ¿de qué cosa? De 1 dividido r.i. Y ahí está. Ahí quedó el otro término que es importante. Estas son las conexiones, este es el número 3, por supuesto. Ahí estamos. Esto lo vamos a alinear. Aunque, claro, me imaginé que iba a ocurrir esto, porque siempre se alinea en función del rectángulo que implica el área. Ahí tenemos 3 ecuaciones. Y vienen las leyes de Kirchhoff. Y tenemos todo el sistema, ya tenemos todo. Así que vamos por primera ley de Kirchhoff. Vamos a poner 1, el circulito de primer, no, grado no. 1 por grado no. Vamos a hacer así. No, 1 no, vamos a hacer así. B, espacio. 4. Espacio, punto, enter, y ahora sí. Dijimos leyes de Kirchhoff. Pensemos, primera ley de Kirchhoff. Sumatoria de las intensidades de corriente eléctrica igual a 0. Sería eso. Entonces, tendríamos que poner esa expresión, sumatoria de las intensidades de corriente I y 1 a n, por supuesto, como siempre. Y acá sí vendría esta, que es la I mayúscula, punto sub I. Ahora sí, esta sería primera ley de Kirchhoff. Entonces acá ponemos Kirchhoff. ¿Cuál escribí mal? Kirchhoff lo modifique, cambia el nombre. Ahora sí, primera de Kirchhoff. Vamos por el punto 5. Espacio. Segunda, no, barra no, segunda. Kirchhoff, ahí estamos. Y esta es más complicada, pues la de las mallas. Así que tendríamos que decir que la sumatoria de las